sentado, tallando una cruz. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Ángel Ramos, soy agente pastoral de acá de la parroquia San José de Nazaret. Y hoy me tocó el honor de poder hacer una entrevista al padre Juan Febrero y al padre José María Rojo, justamente por el aniversario de la parroquia, ¿no? Los 26 años como parroquia en este sector, la San José de Nazaret. Hago una referencia, sí, como una cuestión de memoria, que en el año 94, yo muy joven, estaba justamente en el día que llegó el cardenal Vargas a Zamora para nombrar parroquia acá, y toda la comitiva de los laicos en esos tiempos, el señor Crisóstomo, el señor Tamoso, Choso, jóvenes adultos en ese tiempo, familias jóvenes, ¿no? Incluido mi familia, la de mi padre, y todo ese caminar de gente ansiosas de ver que su capilla se convertía en parroquia en un momento muy difícil del contexto actual de ese momento, ¿no? Y después del año pasado, decíamos, oye, acá 25 años celebrar, y esos 25 años fue el año pasado, justamente con los sacerdotes, los párrocos actuales, y ver a estos laicos en ese momento, con toda la actitud positiva de querer ver una parroquia, y en el año pasado que todo en lo que ellos entraban era 25 años después estamos acá, como laicos comprometidos con otros párrocos. ¿Ustedes cómo sintieron a estos laicos ya peinando canas y con esa efervescencia de preparar sus 25 años como parroquia? Bueno, yo creo que fue un momento muy interesante, más para los laicos que para nosotros, aunque nosotros ya llevábamos desde el 2005 acá. Uh-huh. Pero los laicos, el constatar que habían seguido caminando, dando pasos, avanzando, y que tratamos de hacer una celebración donde realmente esa gente que inició se sintieran protagonistas. Creo que, no sé si lo logramos del todo, pero intentamos que realmente se sintieran protagonistas y dijeran: estamos celebrando los 25 años de nuestra parroquia, de mi parroquia cada uno. Para mí eso fue lo más importante. Tratamos de que las figuras, de que el centro no fueran ni los de fuera, ni siquiera los párrocos de ese momento que éramos Juan y yo, sino la gente que inició y que ha trabajado durante todos estos años para que San José sea lo que es. ¿Y usted, padre? Sí, recordamos que a lo largo de estas semanas tuvimos varios encuentros para recordar el caminar de la Iglesia. Y ahí estaban presentes los laicos que iniciaron este camino, como también personas que, aunque no estuvieran tan ligadas a lo eclesial, pero sin embargo han estado cercanos a este caminar de la Iglesia. ¿Qué queremos decir? Que la Iglesia no es lo clerical, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y eso yo creo que es uno de los elementos y de los signos muy concretos de nuestra comunidad parroquial de San José de Nazaret. Querer ser una Iglesia, pueblo de Dios. Uh-huh. Justamente yo decía la referencia a la cuestión del contexto que fue en ese año, el año 94, contexto político, contexto muy saliendo de la cuestión de Sendero, y comentar en ese momento la cuestión laical, ¿no? El compromiso del laico que nos engendraban a estas personas, nosotros que éramos jóvenes, yo tenía por lo menos algo de 18, 19 años, y ese caminar, ¿no? Ese caminar. Hay una experiencia acá que a mí me gustaría plantear, es que yo me encontré con varios laicos, ya familia Crisóstomo, como decía, familia Choso, que ya llegaban con los nietos y las nietas participando en la comunidad, ¿no? Y yo justo hago la referencia a lo que ustedes planteaban, ¿no? La importancia del laicado en esta comunidad, en esta parroquia, ¿no? En los ejemplos que nosotros continuamos, ¿no? Han pasado varios sacerdotes, ¿no? El Amadeo Raimi, Juan Ruiz, el diácono permanente Narciso,
¿no? El padre Antonio Díaz, que fue el primer párroco, y cada uno dejó una huella, ¿no? Una huella. Yo le preguntaría a ustedes que llegaron en el año 2005-2006, cambio de papa, de obispo, poco ya estaba el papa Benedicto. Entonces, ¿qué es lo que encontraron en esa época a los laicos que encontraron acá? Encontramos en la iglesia de Lima Sur, Lurín, recién se estaba haciendo, bueno, se había dado inicio al programa, el Plan Pastoral Diocesano, esa famosa encuesta que se había hecho con la participación de los laicos, de la gente. Estaba toda esa riqueza, ¿no?, de compartir la realidad, ¿no?, y al mismo tiempo de hacer un camino de iglesia en comunión. Eso fue fundamental. Nos encontramos con ese camino que se estaba viviendo y se estaba realizando, que empezó pues con Monseñor Burchaga, ¿no?, todo este momento de la planificación y del plan pastoral diocesano. Acá a nivel de parroquia como tal, yo destacaría que siempre hemos escuchado desde que llegamos los ecos de la presencia del padre Humberto, Humberto Cagüe. Y hay una doble resonancia, diría yo. Un hombre que se entregó a vivir con la gente, a estar con la gente, a preocuparse de la vida y de los problemas de la gente, y que hizo que esta comunidad, o al menos muchos de esta comunidad, sintieran desde el primer momento que ser iglesia significaba estar inmersos en los problemas que tenían y preocuparse porque la comunidad como tal, todos, fueran mejorando, mejorando y mejorando. Hemos sentido que esas dos cosas eran fundamentales y que la gente recordaba siempre de esa primera etapa que marcó la etapa del padre Humberto. Su actitud de entrega, de generosidad y de cercanía a la gente, y a la vez el decir, ustedes que son la comunidad parroquial, que son iglesia, tienen que estar permanentemente preocupados por lo que está sucediendo en el ámbito de la comunidad. Es decir, no pueden estar encerrados. En aquella época nadie hablaba de iglesia en salida, no teníamos todavía al Papa Francisco, pero nosotros captamos que el padre Humberto había significado una iglesia en salida. Hace poco vino un periodista a preguntarme por qué sigo en parroquia. Y yo le digo, la única referencia que tengo yo es ver los pies del padre Humberto. Sus pies grandes, sandalias, que yo tenía 5 años y caminaba en casa. Yo de niño siempre lo seguía a él. Decía, no, esa es la referencia y esa es la gran referencia que tú planteas, que tú ves, del misionero. Yo no recuerdo al sacerdote, recuerdo los pies del caminante, del que iba casa a casa. Y eso me quedó muy marcado a mí, como laico, como de niño, el ir en casa, ir a esa iglesia de salida. Entonces, a este padre justamente en eso, ¿no? En este caminar, ¿no? Y muchos laicos que estamos ahora tenemos en ese caminar de la salida, ¿no? Lo que planteabas tú, padre Juan, sobre la cuestión de la encuesta, ¿no? Tocar puerta por puerta. Los laicos salíamos puerta por puerta. Los sacerdotes no podían tocar todas las puertas acá, pero el laicado salió, el laicado de Lima Sur, el laicado de acá de la parroquia. Y yo también estuve en ese tiempo, ¿no? Con muchos de nosotros como jóvenes, y decía, los laicos están llegando a la comunidad, están llegando a ver las necesidades de que estamos en este contexto, ¿no? En ese tiempo de la encuesta. Ahora estamos haciendo el otro tocado de puerta, ¿no? Ante esta pandemia que estamos viviendo, la importancia del laicado en estar con las personas que necesitan, ¿no? Ante la necesidad. Y la parroquia está respondiendo frente a eso con ustedes y con nosotros. ¿Qué respuesta ustedes ven en este contexto actual de la pandemia, en las formas de iglesia como laicos, ¿no? En estar en este momento con el apoyo de nosotros ante la necesidad de la población? Bien, yo, en esta situación, como decíamos, la parábola de este domingo, la parábola del sembrador, los seguidores de Jesús tenemos que ser sembradores
de esperanza y gestos de compasión. Jesús no nos dejó la parábola del cosechador, del que cosecha, sino del que siembra. Y realmente creo que tenemos que ser un signo en estos momentos, no solamente de estar cercanos la solidaridad, sino ser signo y ser gesto, no de propaganda. Los medios de comunicación social, las instituciones del Estado, pues les gusta hacer propaganda de lo que hacen cuando llevan una ayuda, etc. Como estamos en la cultura de la imagen y del espectáculo, pues todo eso se convierte en una imagen, en un espectáculo. Y creo que la Iglesia deberíamos ser cuestionadores de esa parábola de cosechar. ¿Comprenden? Es decir, llevo sí unos alimentos, una ayuda, pero cosecho después el rating del medio de comunicación o el voto. Y no, deberíamos y debemos, y ojalá así sea, ¿no? Tenemos siempre la tentación de la vanidad, ¿no? Pero ojalá la Iglesia entendamos que se trata de sembrar. Entonces esa esperanza de una nueva sociedad que pueda nacer de toda esta situación, esos gestos de compasión que nacen del corazón y no nacen de la propaganda y de la imagen. ¿Recuerdas, Ángel, que hace muy pocas semanas celebramos el Corpus Christi? Y nosotros insistimos desde acá, desde la parroquia, que queríamos que el Corpus Christi fuera un momento en que toda la gente, todas las personas que estaban siendo golpeadas, que siguen siendo golpeadas por el coronavirus, tuvieran un gesto de solidaridad con los hermanos de la comunidad. Y dijimos, no importa la cantidad, no importa lo que puedan dar, importa que sean capaces de sentir que es problema suyo, que lo que está pasando toda la comunidad es problema de todos y de cada uno. Y por lo tanto pedimos esa solidaridad. Y llegó generosamente. Alguien venía con un tarro de leche, alguien traía unos kilos de arroz, alguien venía con menestras o con atún. No importaba ni la cantidad ni la calidad, importaba el gesto de que es problema nuestro. Denles ustedes de comer, dijo Jesús. Entonces nosotros hicimos eso y nos parece que es muy importante. En este momento en el que estamos ahora, hemos sentido que la situación es grave, y lo es, que la situación económica de las familias es muy precaria. Y entonces nosotros hemos buscado una pequeña ayuda para poder, pues, apoyar las ollas comunes. Pero no somos nosotros, es toda la comunidad. Son las personas que participan en esas ollas comunes las que primero se organizan y ven qué pueden ellos poner, qué pueden aportar y cómo lo pueden hacer para que eso siga y siga y siga. Eso es mucho más importante, porque no estamos midiendo cuánto pone y quién lo pone, sino el decir, vivimos como comunidad, somos comunidad, en este caso comunidad parroquial, de creyentes, de cristianos, y nos implicamos porque es nuestro problema, es de todos. Y ahí estamos, como dice Juan, sin alaracas, sin tratar de recibir laureles, sin propaganda, porque creemos que lo esencial es eso. Y como tú empezaste enfocando por el tema de los laicos, creemos que es importante que nuestros laicos se impliquen de verdad, tanto los que necesitan para organizarse y salir adelante, como los que pueden ayudar al guito ya, que se impliquen de verdad en esa tarea. Yo lo ponía una cuestión así, ¿no? Se están haciendo referencia mucho a José de Nazaret, ¿no? Tú ves en la Biblia, él no sobresale, José de Nazaret, ¿no? Están haciendo ese ejemplo ustedes como sacerdotes, no sobresalir, sino entenderlo y que sobresalgan lo demás, que sobresalga la comunidad, que sobresalga el ejemplo, ¿no?
Y ese es el nombre que tenemos como parroquia, ¿no? José de Nazaret. Y siempre yo he tenido esa referencia de como parroquia de acá en la comunidad, ¿no? Es el laicado, ¿no? El laicado que tiene que salir con el pastor, con el sacerdote. Pero tenemos la suerte con ustedes de poder tener esta importancia que usted le da a nosotros, ¿no? Ahora que estamos yendo a las ollas comunes, la comunidad nos pregunta por ustedes, oran por ustedes, pero no es el laico que está con ellos, ¿no? En este caminar, ¿no? Hay mucha experiencia en estas vivencias, en esta conexión. Ustedes, aparte de ser sacerdotes, como personas, ¿cómo sienten la experiencia de sus laicos, jóvenes y laicos adultos, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen como personas con ellos? O sea, yo creo que es muy variada. Juan y yo lo conversamos de vez en cuando. Tienes experiencia de laicos de todo tipo. Experiencias maravillosas, geniales. Hoy me han aplaudido en un rezo por un difunto muerto por coronavirus, que no lo sacaron de la carroza siquiera, en la calle. Hicimos una breve oración y se lo llevaron. Pero era la propia gente la que cuando llegué ya estaban guardando la distancia, etcétera, etcétera. La propia gente la que era consciente de lo que teníamos que hacer y que lo hicimos. La propia gente. Entonces te das cuenta que muchas veces los laicos están a la altura de las circunstancias y saben hasta dónde pueden y hasta dónde deben arriesgar. Otras veces te preocupa porque dices, ¿no tendrán demasiado miedo? ¿No se preocuparán demasiado por su seguridad? Aun sabiendo que es importante que se preocupen por su seguridad y que tengan, yo no diría miedo, pero sí un gran respeto al bicho, porque ha demostrado que no tiene muy buenas mañas. Entonces, yo diría, tenemos laicos de una y de otra forma, pero me parece que en general nuestra parroquia responde y está comprometida en esa situación para salir adelante todos juntos. No sé, Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, las circunstancias muchas veces son distintas, ¿no? Uh-huh. Y pues somos hijos también de una sociedad y de un momento. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues se vive en la sociedad de consumo, se vive en este apuro, ¿no? De esta sociedad del trabajo, de la situación de la movilidad en Lima, se vive en esa situación muchas veces del individualismo, ¿no? Y entonces esa conciencia pues social de ser, pues sí, denunciadores de una realidad concreta, de un compromiso más político. En los términos de político no me estoy refiriendo de ser tal o cual partido, ¿no? Sino en el sentido del compromiso de construir ciudadanía, ¿no? Y ahí hay un gran vacío, en el que la gente se ponga a pensar, bueno, ¿qué ciudad quiero? Una de las cuestiones muy concretas que te da toda esta situación es la cantidad de asentamientos y lo que estamos hablando antes. No se puede hacer una carretera porque ya hay otro y los otros no quieren. Y hemos dejado, todos somos responsables, de dejar crecer y crecer y crecer de una manera desordenada e informal. Por eso yo cuestionar la informalidad, no solamente está lo económico, sino la informalidad de cómo ha crecido la ciudad y en concreto Villa María, ¿no? Y ahí pues falta ese compromiso, ¿no? De decir que la ciudad la hacemos todos, ¿sí? Y no construyo mi pequeño huerto y el resto que haga cada uno su huerto, ¿no? Y ahí yo creo que ahí hay un vacío, ¿no? En el sentido de la responsabilidad, ¿no? Y por eso el cristiano y el Concilio Vaticano II y el Papa Francisco, y lógicamente es el Evangelio, pues lo que nos dice que los cristianos tenemos que ser luz en el mundo y ser signos
¿no? De esperanza, ser signos de compasión, ser signos de una humanidad más solidaria, más compasiva y más fraternal, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ahí hay una tarea muy pendiente por parte de la Iglesia, ¿no? Y cuando hablo de la Iglesia estoy hablando de los laicos, estoy hablando del clero y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? Claro. Todo el creyente. Justamente la cuestión de los signos y la cuestión de la importancia de la necesidad, yo tengo una pregunta un poco personal. Yo cuando me acuerdo cuando tú llegaste, en ese año cuando tú viniste por primera vez, llegaste con toda la barba, y en la parroquia estábamos pasando un momento, decíamos, llegaba un sacerdote un año, otro sacerdote otro año, y los que era el consejo parroquial en ese tiempo, o sea, vamos, que podemos seguir con la parroquia, con la comunidad, con la enseñanza ese tiempo, ¿no? ¿Cuál fue, qué es lo que a ustedes le convencieron, a ustedes como sacerdotes, quedarse acá en esta parroquia? Porque se supone que ustedes veían el panorama, el contexto de la parroquia y tomaban una decisión. ¿Qué es lo que ustedes decidieron? Porque de estos 26 años, casi 15 años son ustedes los párrocos acá. Entonces, son parte... Sin casi. ¿Ah? Sin casi. Entonces, parte de esta vivencia. Ustedes llegaron, vieron, pero ¿qué los convenció a ustedes a quedarse en esta comunidad parroquial? Bueno, yo creo que hubo dos cosas. Yo fui el primero que estuve buscando y me tocó esperar un mes para que llegara Juan. Hubo dos cosas. Una primera, Lima Sur tenía una imagen, la iglesia de Lima Sur tenía una imagen de iglesia comprometida con los problemas, con la realidad de la gente. Y entonces, de entrada, nosotros teníamos interés en ese tipo de iglesia. Hoy hablamos de iglesia en salida o iglesia samaritana o hospital de campaña, muchas imágenes que nos deja el Papa Francisco. Pero la iglesia de Lima Sur tenía un poco esa imagen, que de suyo después constatamos que era verdadera, que había mucho ahí de eso. Y lo segundo, yo tuve la gran suerte de que el padre Cristóbal me subió sin pasarme por los templos a Paraíso, a Manantial, y desde allí me enseñó los cerros y me enseñó toda la realidad dura y cruda, y dijo, todo eso está sin pastor. Ni me dijo los problemas que había acá con los párrocos anteriores ni nada, pero todo eso está sin pastor. Ustedes son misioneros, decidan. Yo creo que eso, unido a lo que Juan me decía desde Brasil, que quería trabajar en periferia, o periferia, como decían en Brasil, y esto era realmente periferia, fueron las dos razones fundamentales para decir, nos quedamos. Después, a lo largo, hemos tenido que ir renovando esa opción, concretándola, especificándola. En unas cosas la realidad nos ha confirmado lo que pensábamos, en otras dijimos, bueno, pues creíamos, pero no es tanto, etcétera. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Nosotros teníamos idea de ser misioneros en ese sentido, ir creando comunidad comprometida en la transformación de la realidad, anunciando el reino de Dios, lo que se nos dice todos los días en el Evangelio. Y yo creo que por eso aceptamos los dos el quedarnos acá, primero yo y inmediatamente Juan. Sí, bueno, es que estaba en ese momento, como yo estaba en Brasil, y le dije claramente a José María, si vuelvo tiene que ser a un lugar de la periferia de Lima, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado estaba, claro, dentro de lo que es la misión, la teología, ¿no? La evangelización y la misión en las grandes ciudades. Era ese tiempo que estaba en el debate sobre la mesa a nivel teológico, eclesial, misionero, ¿no? Entonces, pues bueno, la gran ciudad que era Lima y la periferia, Lima Sur.
Entonces eso... Y bueno, y entonces ahí vas caminando, ¿no? Quizás te añado otra cosita del momento. Ayer ha fallecido en Lima el padre Jorge Álvarez Calderón, que nosotros conocíamos ya muy bien de las etapas anteriores. Bueno, un hombre que era de una familia, de las familias de Lima, lo que se dice la alta sociedad limeña. Un hombre que hizo la opción por los pobres y ayer falleció con 90 años con la misma opción por los pobres totalmente fresca. Peruano. Entonces, para nosotros eso es un ejemplo de campeonato, como el del padre Humberto. Decir, oye, la opción por los pobres no es alaraca ni ideología, es vivir como ellos, con ellos y tratando de construir una sociedad mejor. Nosotros no es que queramos ser pobretones, queremos construir una sociedad mejor para todos y queremos que en el país los recursos que hay puedan llegar para todos por igual y que no vayan para unos poquitos solos. Pienso que es lo que hizo Jorge Álvarez Calderón y pienso que para muchos ha sido un acicate. Para mí, en concreto, supongo que para Juan también. Sí, hacemos honor en este día, ¿no? Al padre Jorge Álvarez Calderón. Lo conocemos desde que llegamos al Perú allá en el año 1973. Es uno de los sacerdotes, junto con el padre Gustavo, el padre, su hermano, que se secularizó, Carlos Álvarez, Antón Cis, que crearon el movimiento sacerdotal ONIS, ¿no? En esa época había diferentes movimientos sacerdotales en toda América Latina, ¿no? Uno de ellos era ONIS y aglutinaba a muchos sacerdotes misioneros, como también sacerdotes diocesanos. Y yo creo que él fue uno de los fundadores, de los impulsores, y al mismo tiempo él también impulsó movimiento sacerdotal, ¿no? Es decir, que los sacerdotes tuvieran espacios de reunión, de oración, de diálogo. Él fue uno de los agentes sacerdotales que motivaron estos encuentros de sacerdotes, no solamente en la diócesis, sino a nivel de todo el Perú. Y él los iba visitando, ¿no? Y acompañando. Esa fue una labor muy importante. Y otra labor muy importante de él fue el trabajo con el movimiento de trabajadores cristianos, el MTF, que fue, pues eso, son los movimientos de laicos comprometidos desde su trabajo, ¿no? Desde su labor cotidiana como obreros. Él fue y asesor de este movimiento de trabajadores cristianos. Sí, lo conocí, fue profesor de muchos cursos que llevé en varios lugares de formación. Justamente tocando lo del padre acá, justamente la cuestión de los trabajos sociales, de la cuestión de la periferia que hablabas, Juan. Ustedes se encontraron acá en esta parroquia en la periferia del centro, que a veces yo les digo, ¿no? Porque está el sur andino, está la gente de provincia que vive en esta periferia, ¿no? Lo que tú decías, yo quiero hacer mi labor parroquial sacerdotal en una periferia, ustedes dos. ¿Lo encontraron acá? Bueno, yo creo que cada uno lo encuentra si quiere. A ver. Me parece que acá estaba la realidad, que era lo que buscábamos, es cierto, y acá se puede vivir con otra mentalidad completamente distinta y desarrollando otra teología y otra eclesiología y otro compromiso totalmente distinto. Acá, en esta periferia de San Gabriel, se puede hacer una iglesia totalmente encerrada, totalmente centrada en sí misma, preocupada únicamente por sus problemas de dentro, en este momento preocupada únicamente
por el protocolo y cómo se va a iniciar o se va a desarrollar la liturgia. Acá puede suceder esto. Yo pienso que sí encontramos las posibilidades para desarrollar esa iglesia que no es nuestra, ni la trajimos nosotros, ni la estudiamos nosotros. Esa iglesia que es la que surge del Vaticano II, de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y el Papa Francisco. Es la iglesia que hoy creemos que vale la pena desarrollar porque es la más cercana al Evangelio. No es de José Mari ni de Juan. Es la más cercana al Evangelio. Y acá hemos encontrado condiciones para hacerlo, pero creemos que también se dan las condiciones para hacer todo lo contrario. Que no es... las condiciones no hacen que surja una cosa u otra. Pueden ayudar, pueden favorecer, pero tienes que tener unas opciones y una claridad de objetivos. ¿Qué es lo que quieres? Y nosotros hemos apostado por ello porque creemos que es lo más evangélico, no porque nos guste más o nos guste menos. No es cuestión de gustos, es porque creemos que es lo más cercano al Evangelio. Mire, lo que, por ir terminando, concluyendo ya esta rueda de prensa, con motivo de los 26 años, el aniversario de la parroquia, repito lo del Evangelio de hoy. Invito a la gente a que reflexionen y también dialoguen con toda sinceridad y claridad si nuestra iglesia, a lo largo de estos años, pues ha sido verdaderamente una iglesia sembradora de esperanza, ¿no? Porque como dice la parábola del sembrador, a pesar de los problemas, las dificultades, siempre hay una esperanza, ¿no? Y por eso Jesús, lo del camino, el pedregoso, etc., pero termina con la tierra buena, donde produce fruto. Eso es significativo, que las dificultades y los problemas no nos roben la esperanza, esa famosa frase del Papa Francisco, no les roben la esperanza. Y bien, ¿qué nos puede robar hoy la esperanza? Que no nos lo robe el coronavirus, ni el miedo, ni el temor, ni la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No nos dejemos robar la esperanza. Y para eso la Iglesia está sirviendo, estamos ayudando a que no roben la esperanza de nuestro pueblo. Les invito a meditar, reflexionar y a pedir para que nuestra Iglesia, empezando por nosotros, podamos ser sembradores de esperanza. Bueno, gracias por todo. Y sí, como laico en esta comunidad, estos 26 años me ha servido como persona, me ha servido como ciudadano, de ser una persona muy activa en la cuestión política, dirigencial y laical de la iglesia, ¿no? Y somos muchos los que estamos en esta caminar. Yo a título personal le digo, no lo tomo como un aniversario más, sino como un caminar más, seguir caminando, para lograr esta iglesia, en esta comunidad y ser resonancia a lo demás, como fue San José de Nazaret, ¿no? ¿Cómo fue? Creo que nos falta decir feliz 26 aniversario de nuestra comunidad parroquial. ¡Feliz aniversario! Y que sea mucho más. ¿De verdad? Muchos más. No.